Bienvenidos al espacio de expansión en ADN 40. Soy Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Expansión. Y hoy vamos a hablar de cultura laboral, cultura del trabajo en las oficinas de empresas o gobierno. Como saben, en México ha entrado en vigor una norma para proteger a los empleados del estrés laboral. Y vamos a hablar de ello con alguien que está en el top de esta industria. Estamos con Steve Cadigan. Él ha trabajado en moda, en seguros, en la industria de los videojuegos y siempre en recursos humanos. Ha sido vicepresidente, fue el primer vicepresidente de recursos humanos de LinkedIn, la empresa que es una red de temas laborales y es una para buscar trabajo, para encontrar, etc. Y Steve está con nosotros para hablar de esos temas. Hola Steve, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es los mayores retos que estamos encontrando en los espacios de trabajo en el día de hoy? Primero que nada, gracias por invitarme. Y parte de los retos o los retos principales que tenemos es la incertidumbre. Y por incertidumbre me refiero a los profesionales y las compañías saben menos de cuáles son las habilidades que se necesitan en el futuro que en cualquier otro tiempo en la historia. He trabajado con muchos directores ejecutivos, etcétera, y esta ecuación es muy difícil. Nadie sabe exactamente cuáles son las habilidades que se necesitan para el futuro. Entonces, para un negocio, si quieren crecer, etcétera, y con un mercado creciendo y cambiando tanto, es muy difícil. Entonces, necesitamos proyectar cuáles son las habilidades que se necesitan. Los profesionales también necesitan saber cuáles son las habilidades que se necesitan. Además, los profesionales ahorita vemos que hay una gran interrupción porque están cambiando los modelos de negocio, entonces estamos creando esta noción de miedo, digamos, no nada más en los empleadores, sino también en los empleados, porque hay mucha incertidumbre. He pasado mucho tiempo en Sudamérica, en Canadá, en Estados Unidos y ahora en México y en Europa, y todo el mundo tiene este mismo reto. ¿Cuáles son las habilidades que se necesitan para el futuro? Porque la tecnología está cambiando rápidamente, más que nuestra habilidad de poder pues tener habilidades y poder cumplir con esas necesidades. En LinkedIn tuviste la oportunidad de crear una cultura de trabajo desde cero, desde la nada. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué hiciste? ¿En qué deberían estar pensando las empresas crear como cultura de trabajo? Primero que nada es que, mira, antes de entrar a LinkedIn solamente había trabajado para grandes compañías en el mundo y lo que siempre estaban buscando las empresas era cambiar un poco la cultura. Por primera vez en la vida, como tú lo dijiste en LinkedIn, tuve la oportunidad de crear algo. Pensé que iba a ser muy sencillo y no lo fue, porque el equipo de liderazgo no estaba de acuerdo con respecto a qué cultura necesitábamos tener, valores, etcétera, y éramos una compañía joven, teníamos solamente 6 años y todavía no teníamos muy buena idea de quién era cómo queríamos ser. Ahora, crear esto fue algo muy bueno, pero lo que aprendí fue muy sorprendente y te lo voy a compartir. Lo que aprendí es que lo que nosotros hacemos es que cuando le preguntamos a la gente qué cultura quieren, yo trabajé como en recursos humanos por muchísimos años y nunca nadie me preguntó qué cultura quiero. Siempre me dijeron, sabes que esta es una cultura, díselas a los empleados, pero ahorita fue una muy buena oportunidad de poder ir a preguntarles a los equipos, a ver, vamos a definir nuestra propia cultura, lo que es importante para nosotros. Y no nos tomó tanto tiempo acordar en esto, porque muchas personas seguramente van a acordar estos principios. Primero, queremos tener un gran entorno en donde podamos tener un crecimiento y de resolver un problema y resolver cosas que importen. Y ahorita estamos aprendiendo mucho de preocuparnos unos de otros. Mi primer día en el trabajo le pregunté al director de LinkedIn, ¿en qué me debo de enfocar? ¿Qué es lo más importante para ti? Lo primero que me dijo como recursos humanos, y él me dijo, trabaja en la cultura. Y he trabajado en Asia, Canadá, Estados Unidos, trabajado en varias industrias, puedo trabajar con la cultura que tú me digas. Y él me dijo, y me dijo, a ver, Steve, déjame preguntarte, ¿qué cultura quieres tú? Y para mí fue un momento muy importante porque, como te lo dije, nosotros queremos crear un lugar en donde podamos tener también vida, tener familia, pero también saber que estamos haciendo la diferencia. Entonces, cuando tú le preguntas a la gente, normalmente siempre convergen en el mismo punto, porque nunca le he preguntado a un empleado cuál es la cultura que quieres, pero este era el caso. Ahora, en el día de hoy, difícilmente un empleado lo van a escuchar en su empresa o no hay tantas empresas que tengan esta cultura. ¿Qué puede hacer
una persona en este mundo cambiante, en este mundo de tanta incertidumbre, para prepararse, para estar listo, para poder crecer y poder avanzar en su carrera y en su vida? Estoy de acuerdo contigo porque creo que el cambio ahorita está creando mucha incertidumbre y miedo. Lo mejor que les puedo dar a las organizaciones o a los profesionistas, especialmente para los líderes en las organizaciones, es que todo está cambiando, pero no sabemos tanto como antes sabíamos porque todo está cambiando rápidamente. Cada líder, cada organización tiene que tener una estrategia para escuchar a los demás. Si, por ejemplo, las empresas tienen estas encuestas anuales para los empleados y escuchar lo que ellos dicen es muy importante, pero esto no se necesita hacer cada año, sino todos los días. Los empleados tienen ahora voz, ahora tienen mucho más poder, tienen celulares y estos celulares están unidos a páginas web, a los directores que pueden crear conversaciones. Los empleados ahora tienen mucho más poder de poder expresar sus preocupaciones, pero además te diría, vamos a crear una confianza, si puedes, para que de esta manera sepan que pueden expresarse. Las compañías que no escuchan no van a crecer, van a tener mucho que perder. Actualmente eres profesor en la Universidad ISDI, de negocios digitales. Imagino que también es una gran oportunidad el poder enseñar y poder explicar a la gente. Alguien joven que está empezando a estudiar, que está aprendiendo y que entra en este mundo de cambio permanente y de incertidumbre, ¿qué le recomendarías o qué le enseñas? ¿Qué le enseñas a esa gente que está entrando al mundo laboral? ¿Cómo prepararse para este entorno? Esta es una excelente pregunta, porque normalmente lo que escuchamos en los medios es que los robots nos van a venir a sustituir y que la inteligencia artificial y que te van a eliminar el trabajo, pero no, mira, el día de hoy creo que lo más emocionante aún con la tecnología es que ser un ser humano y tener las habilidades de un ser humano nunca han tenido tanto valor como antes, porque la comunicación, el trabajo en equipo, el poder escuchar en la universidad de la ISD, en donde nosotros trabajamos, que tenemos uno en España, en Estados Unidos y aquí, enseñamos algo que se llama la fluencia digital. Esto es, no tengan miedo, tengan confianza. La tecnología nada más está ahí, es un rompecabezas y si te ayuda a resolver rompecabezas está perfecto, pero ya sea e-commerce, estrategia móvil o la experiencia, las empresas, las organizaciones ahorita están tratando de tener más experiencias virtuales y por eso les da miedo que a lo mejor ya todo se va a hacer a través de los celulares, entonces están tratando de ponerse al corriente porque saben que Google y Apple conocen todo, pero a lo mejor no conocen lo mismo como personas, pero para todos aquellos quienes piensan que en el futuro no van a estar ahí o que va a ser más digital, sí es cierto, pero no tengan miedo porque el ser humano nunca ha sido tan importante como ahora y eso es lo que nosotros enseñamos en esta universidad. Les digo que se sientan menos intimidados y estén más receptivos a recibir toda esta tecnología. Tú eres consultor en empresas de Silicon Valley, de las más grandes que hay en el mundo ahora mismo. ¿Qué tipo de problemas tienen esas empresas? Porque imagino que son muy diferentes a los que tiene una empresa tradicional de valores más analógicos. ¿Cuáles son los retos grandes que están encontrando quienes están al límite de la innovación? Te voy a sorprender con mi respuesta. Los problemas que las compañías en Silicon Valley tienen no son distintas que las compañías que hablamos de las otras. Pasé 2 días hablando con ejecutivos y profesionales en México, por ejemplo, y dicen, no puedo contratar a la gente rápido, no puedo encontrar a la gente con las habilidades, la gente no se queda en las empresas el tiempo que se debería de quedar, y esto es el mismo reto de todos. Tengo amigos que están reclutando gente en Facebook, pero mucha gente dice, ok, quiero trabajar para Facebook o para Google, son súper empresas, y les digo a mis amigos, ¿cuál es el problema? Y me dicen, no encontramos las habilidades que necesitamos, no podemos encontrar la representación, por ejemplo, que necesitamos, mujeres con habilidades, y no es distinto de lo que pasa en Silicon Valley. Hay un tema del que se habla mucho, que es de los millennials, los centennials, la generación X. ¿Realmente existe, realmente en la fuerza laboral hay una diferencia generacional entre quienes nacieron digitales, quienes no, los baby boomers? ¿Lo ves en tu experiencia diaria o no? ¿O no tanto? ¿O es un mito? Mira, tengo mucho que decirte en este tema y podríamos hablar horas.
Pero cuando hablo con los directores ejecutivos, ¿cuáles son los retos que tienen? La fuerza laboral joven dice que no se queda. Y eso sí es verdad. Alrededor del mundo la gente se va de las compañías muchísimo antes de lo que lo hacían antes. Y cuando hablo con los CEOs me dicen que están muy frustrados porque esto lo ven como una generación muy desleal, que simplemente van, trabajan, tienen una atención muy corta. Entonces, cuando hablo con ellos, les digo, a ver, primero que nada, esos son sus hijos, son sus generaciones, así que háganse responsables. Número dos, me estás diciendo que si tuvieras una opción de trabajos que una generación vea como todas las posibilidades que tiene en cuanto al trabajo, ¿van a trabajar en las mismas compañías toda la vida? Es mentira. Entonces, no culpen a las generaciones de la realidad que tenemos hoy. Cuando nosotros vemos como compañías como GE empiezan a perder millones de dólares en años porque cuando ven en las industrias que se ven interrumpidas, digamos, no saben lo que significa ya una carrera segura. Entonces, ¿cómo puedes culpar a esta generación de sentirse con miedo? Entonces, yo creo que necesitamos reconciliar esta parte. La fuerza laboral, no nada más la fuerza laboral joven, sino los que están buscando más trabajo. Entonces, algo que es muy interesante en la última investigación que he hecho es que nosotros tenemos la fuerza laboral más descontenta en la historia. La gente está cambiando de compañías más rápido que antes, pero en los Estados Unidos también tenemos, por ejemplo, empresas en donde no están teniendo ganancias. Entonces, yo le pregunto a la gente, ¿cómo me puedes decir que mantener a la gente por mucho tiempo es la perfecta estrategia si tenemos a gente que se está moviendo y a lo mejor porque no ganan? Entonces, a lo mejor lo que debemos de pensar, señoras empresas, es que necesitamos pensar cómo atraer a la gente y que se quede y crear nuevas oportunidades para eso. A lo mejor eso puede crear más valor que lo que tenemos hoy. Nosotros estamos este paradigma de que entre más te quedas, más ganas, pero ahorita no es cierto. La gente está ganando menos. Entonces, cada vez vemos que más personas se están haciendo independientes porque tienen las posibilidades de hacerlo. Exactamente. Entonces, conforme vayan creciendo estas plataformas, vamos a hablar de esto que se llama la J-Economy, que ya sea si eres de Uber o de donde sea, los retos que estas economías tienen en economías nacionales, políticas, etcétera, no apoyan tanto el trabajo independiente, digamos, no va a haber pensión, no va a haber muchas cosas. Entonces, sin duda hay mucho que tenemos que cambiar para poder apoyar toda esta industria independiente y autónoma. Y cuando hablo con profesionales, por ejemplo, les digo, a ver, pensemos globalmente, si a lo mejor vamos a tener 50-60% de la fuerza laboral que no van a estar trabajando con empresas, entonces hay que pensar esto. Eso es un cambio profundo. ¿Qué pueden...? A ver, hemos hablado de lo que pueden hacer las empresas, lo que pueden hacer los individuos, pero hay más jugadores en la mesa. Están las universidades, que también hemos hablado de ellas, y pues también están los gobiernos o los congresos que pueden legislar. Olvidemos la polarización, imaginemos que tenemos democracias funcionales que toman decisiones. ¿Qué crees tú que podríamos hacer desde el punto de vista legal o político para atender esta situación? ¿O crees que no hay que hacer nada? ¿Crees que habrían leyes? Acabas de decir que hay una desprotección a aquellos que son trabajadores independientes, pero ¿hay alguna cosa que pueda hacerse desde el lugar de la política pública para mejorar esta situación o para atenderla al menos? Esta es una excelente pregunta. Yo creo que cada país tiene su propia lucha por todas las presiones que acabo de mencionar. Me parece que necesitamos abordar el problema juntos, que los límites que nosotros tenemos entre las instituciones y las corporaciones necesitan acortarse. Nosotros tenemos, por ejemplo, estar las empresas dentro de las escuelas con las empresas, trabajar todos en conjunto. Algo que nosotros aprendimos en la Universidad de ISD es que cuando nosotros vamos con una compañía y le pedimos que nos ayude con un problema de una empresa nueva, se emocionan. ¿Por qué? Porque en su compañía no les piden que resuelvan problemas, les dicen qué hacer. ¿Me explico? Y ese es un cambio muy importante. Cuando nosotros invitamos a la gente a un entorno distinto o cuando un gobierno cambia un poquito las políticas y dicen, pueden venir y se pueden sentar con nosotros una semana, digamos, y hablar de temas, no sé, o participar y cómo podemos ser más efectivos, necesitamos empezar a pensar en temas distintos, no nada más en los otros, sino en temas distintos
y tiene que ver más con no una agenda política, sino de qué manera nos podemos beneficiar todos si resolvemos este problema juntos. Muy bien, muchísimas gracias Steve Cadigan, ex vicepresidente de LinkedIn y mil cosas más que ha hecho en la vida, consultor en Silicon Valley en temas de fuerza laboral, de recursos humanos, pues colaboración entre gobierno, empresas, emprendedores, todo lo que podamos poner en la mesa es bueno para repensar el futuro y crear nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de colaboración. Muchísimas gracias por acompañarlos a este espacio de Expansión ADN 40.